Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal que te guía en la oración que responde a tus necesidades. El propósito de esta sesión está orientado a entender las emociones como la alegría, el contentamiento, la felicidad, el regocijo y el gozo a la luz de la palabra, entendiendo la importancia de experimentar estas emociones desde razones benignas y loables y manejando una reprogramación interna de las razones más importantes para permitirnos experimentar estas emociones. ¿Qué es la alegría? Es un sentimiento grato que suele manifestarse con signos exteriores, es una expresión de júbilo, es una causa de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Es una sensación de estar satisfechos, alegres. Vamos a comenzar hablando de las características de la alegría. Es una emoción básica junto con el miedo, la tristeza y la ira. ¿Qué significa que es una emoción básica? Que se produce espontáneamente. Produce placer y bienestar, se asocia con algo que es satisfactorio y resulta placentero. La alegría está asociada con efectos físicos y conductuales como la sonrisa, la risa, saltar, bailar, tener una disposición energética aumentada con relación a situaciones regulares. La risa es considerada contagiosa, se transmite entre personas y fortalece vínculos. La duración de la alegría es temporal. Puede ser un momento de euforia o un periodo de tiempo corto. No más de eso. Los beneficios de la alegría. En este punto solo los vamos a nombrar, ya que en la internet usted va a encontrar mucha información que explique a fondo esto. Los beneficios de la alegría son: disminuye el estrés, mayor autoestima, mayor fortaleza, mejor rendimiento, mejora el sistema inmune, mejor sueño, incremento de la edad o el periodo de vida útil en las personas que tienen vidas alegres, bienestar emocional, ayuda a combatir el dolor y es un reforzador conductual. ¿Cómo procesar la alegría? La alegría se procesa cuando nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué importancia tiene conocerse a sí mismo? La persona que se conoce a sí misma va a poder identificar las cosas que le hacen feliz, que le permiten estar alegre, las que le producen gozo y cuáles no le producen ese gozo, esa alegría o esa felicidad. ¿Por qué debe identificarlas? Porque teniéndolas identificadas va a poder decidir qué cosas hacer en función de si le van a producir alegría o no. Aprender a pensar de manera positiva. Romper el círculo de la negatividad y pensar cosas buenas con respecto a sí mismo y las circunstancias de su vida. Entrenar el autoconcepto. Esto tiene mucho que ver con aprender a manejar críticas, trabajar la asertividad y aceptarse a sí mismo, tratarse con cariño. Muchas veces pasamos más tiempo autocriticando, regañándonos en los pensamientos internos, en las voces internas, y eso es tratarse mal. Todos esos pensamientos y esas conductas internas tendrían que ser erradicadas. Trabajar la asertividad es una forma de aprender a defender nuestros derechos sin atropellar a otros, sin caer en violencia o sin caer en euforia. Desarrollar habilidades para resolución de problemas de manera positiva, poniendo límites y evitando que cualquier problema que venga a la vida de una persona termine por impactar negativamente sobre la posibilidad de mantener momentos de alegría en esa persona. Ser empático con los demás es una forma de experimentar estas emociones por razones benignas. Vamos a hablar de los tipos de alegría. Existe una alegría verdadera, una alegría hilarante, simulada, maligna y patológica. ¿Cómo se explica cada una de ellas? La alegría verdadera se genera de forma natural, espontánea, después de un acontecimiento que resultó placentero. La alegría hilarante se trata de un tipo de alegría que se experimenta como respuesta a situaciones espontáneas que resultaron graciosas o cómicas, como un chiste. La alegría simulada es aquella que es intencionada y que la persona usa de manera cínica para evitar dar una respuesta distinta que no le convendría dar. Es decir, que una persona que no quiere mostrar enojo o molestia públicamente se ríe con un poco de cinismo.
Eso es una forma de alegría simulada. La alegría maligna es aquella en el que la persona se alegra por motivos negativos, como la desgracia de otra persona. Reírse cuando alguien se cae, reírse cuando el jefe regaña a un compañero, alegrarse o sentir satisfacción interna aunque no lo muestre externamente. Eso es una alegría maligna. Existe la alegría patológica, que es la alegría hiperactiva o desproporcionada, y los especialistas de la salud consideran peligrosa porque la persona puede dejar de ser objetiva y disociar lo que es una verdadera alegría de lo que no es, y la relacionan con riesgos de salud mental, ya que este tipo de alegría se manifiesta muy frecuentemente en episodios maníacos. Luego de ver estos tipos de alegría, nos podemos dar cuenta de que la alegría verdadera e hilarante son alegrías beneficiosas, son positivas para quien la experimenta y para las demás personas, en tanto que la alegría simulada, maligna y patológica suelen ser negativas. Es bien importante remarcar esta diferencia porque cuando las personas leen el tema alegría creen que saben qué es la alegría, y eso no es cierto. No, a la luz de la palabra, y ya lo veo en este tiempo que tampoco los especialistas lo consideran sano, es sentir alegría porque a otro le va mal, no puede ser algo que haga bienestar al alma. Entonces, examinando primero las razones que motivan o despiertan las emociones que sentimos, es cuando vamos a saber si actuamos genuinamente como cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre la alegría y la felicidad? Aquí vamos a hacer un análisis en términos de naturaleza y duración de las emociones. Por ejemplo, la alegría es una emoción positiva que suele venir acompañada de bienestar y disfrute. Es más intensa, a menudo fugaz, y es una reacción súbita a algo que fue apreciado o satisfactorio. En cambio, la felicidad es un estado mental más duradero, sereno y de paz interior, que puede incluir a la alegría, pero desde una manifestación más estable en el tiempo. De manera que se experimenta por más largo tiempo y se percibe como una característica de vida o como una expresión del vivir. De tal manera que nosotros podemos decir estar alegre y ser felices, teniendo claro el uso de que el verbo estar se refiere a algo temporal y a una condición corta, y ser se refiere a un estado del ser. La importancia de interiorizar esta diferencia radica en que la alegría responde a algo situacional y la felicidad es un estado interno. Razones para estar alegre y para ser felices. ¿Por qué tenemos que hablar esto? Porque cuando lo estemos haciendo vamos a encontrar cosas que la Biblia va a ratificar o negar. Las personas normalmente se alegran por obtener cosas buenas. Vamos a dar algunos ejemplos. La alegría está asociada con la adquisición de cosas materiales. De tal manera que la sociedad de este tiempo ha condicionado el ser felices o el estar alegre con obtener cosas materiales, y es un condicionamiento muy fuerte, como comprar una casa, comprar un vehículo, obtener una beca, ganar competencias deportivas. Situaciones graciosas o cómicas son motivos de alegría. Ver a otras personas queridas después de mucho tiempo sin compartir con ellas. Estas pueden ser algunas de las razones, pero cuando buscas en el contexto general, la adquisición de cosas materiales tiene mucha fuerza. Ahora vamos a entender las razones para ser feliz. El acondicionamiento de la felicidad está asociado con logros personales y alcanzar metas, obtener anhelos del corazón, como por ejemplo ser padre, ser abuelo, contraer matrimonio, ir de viaje o tomar vacaciones. Estas son algunas de las cosas que podrían decir que transmiten emociones positivas de contentamiento por periodos más largos que una alegría momentánea. Ahora, si hacemos un análisis particular, el condicionamiento de ser felices con la condición de obtener cosas materiales tiene que ser vista a la luz de las palabras, porque cuando la persona no obtiene las cosas materiales por alguna razón, entonces podría entenderse que no existen razones para estar alegre o que no hay razones para estar felices. Aquí es donde está el punto crítico. Las personas
en los tiempos de gracia tenemos el sentimiento de felicidad, de estar alegre, de estar eufórico, de estar siempre contento, porque estamos en momentos de benignidad en los que todo lo que hacemos nos sale bien. Pero eso que nosotros vamos asociando a los logros materiales, cuando no tenemos logros materiales, entonces sentimos que no tenemos razones para ser felices, no tenemos razones o motivos para estar alegres. Y entonces esta disociación o esta asociación negativa se hace aún más grave cuando redunda en que no tener esas cosas materiales me conduce a estar triste o ser infeliz. Vamos a continuar y luego vamos a ver esto a la luz de la palabra. Por ejemplo, en la palabra en el libro de Habacuc 3:17 al versículo 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Más de la mitad de esta cita habla de cosas materiales. Habacuc dice indirectamente, voy a parafrasear, dice: cuando la higuera florecía y todos mis campos florecían, era feliz. Estaba alegre porque había frutos, tenía el fruto del olivo, había aceite para todas las cosas de la casa, tenía mantenimiento de toda la obra y tenía los corrales llenos de ovejas y de vacas. Entonces él tenía razones para ser feliz. Cuando ya no tiene ninguna de estas cosas, ya no tiene higueras, ya no tiene frutos en los olivos, ya no tiene mantenimiento, entonces tiene que redefinir la razón para sentirse bien. Y entonces dice en el versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay una gran enseñanza en esto, y es que está bien estar alegre porque obtenemos cosas materiales, porque nos va bien en la vida, porque tenemos el favor de Dios en todas las cosas que obtenemos y logramos, pero nuestra capacidad de estar alegre, de ser felices y de tener gozo no depende exclusivamente de ello. Ahora, vamos a diferenciar entre la alegría, la felicidad y el gozo. En el diccionario aparecen como sinónimos el uno del otro. Sin embargo, a la luz de la realidad, hay pequeñas diferencias en estos términos que son muy sutiles. Por ejemplo, la alegría es una emoción grata y a menudo externa, ligada a eventos específicos, mientras que la felicidad es un estado más duradero de satisfacción vital que integra momentos de alegría, aunque también puede ser pasajera. Sin embargo, el gozo, especialmente en contextos espirituales, es un estado profundo, constante de complacencia interior, independiente de las circunstancias, una fortaleza interna que no se pierde, a diferencia de la felicidad humana, de la alegría terrenal. En resumen, nosotros podríamos decir que la alegría es como una chispa, la felicidad es algo que se obtiene a través de un proceso y el gozo es una fuente inagotable de bienestar. ¿Dónde podemos ver esto ratificado en la palabra? En Gálatas 5, 22, 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nos están diciendo que el punto máximo de la satisfacción en el hombre es el gozo, pero no lo obtiene humanamente. El gozo es un fruto del Espíritu, de tal manera que el hombre solo lo puede recibir a través del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces por qué se dice que el gozo es la manifestación más profunda, permanente y continua, porque es una fuente inagotable de bienestar en las personas. Las características del gozo: no es una emoción pasajera, ya que al venir del Espíritu se manifiesta constantemente. En Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero regocijarse significa estar alegre, festejar, causar gusto o sentir placer de vivir. Juan 15:10, 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en
su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando nosotros estamos vinculados con el amor de Dios, podemos sentir el gozo de Dios en nosotros. El gozo es duradero y profundo, no es una alegría pasajera. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aún en las situaciones negativas, la persona va a recibir consolación, que la consolación es algo que suaviza el dolor o lo elimina. Regocijaos en Dios. El punto aquí es que el gozo no depende de circunstancias externas, sino de la relación que se tiene con Dios, y eso es lo que lo hace tan profundo. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 43:4 dice: llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues tú, mi Dios, llenas mi vida de alegría. Dios es quien nos llena de alegría, y esta alegría, el término que se usa en esta palabra para alegría, refiere al gozo. Salmo 43:4, la versión Reina Valera, lo dice de esta manera: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Es un fruto del Espíritu, como ya lo vimos, y en Gálatas 5:22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay esperanza y salvación en el gozo. En 1 de Pedro 1:8-9 dice, versión Reina Valera: a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo aún que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En esta porción nos habla de que aunque no estamos viendo a Jesucristo, le amamos y nos sentimos contentos en Él, porque sabemos y estamos convencidos que Él nos ha dado salvación. Hay una plenitud en Cristo. En Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La plenitud habla de un gozo manifiesto en todo aspecto de la vida, de tal manera que la persona se siente plena, y sentirse pleno es como estar lleno, como estar satisfecho. Fortaleza en la prueba. Filipenses 4:12-13, la versión PDT, nos dice: yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todo momento y circunstancia, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. De tal manera que, si se dan cuenta, en estas dos citas nosotros vamos a encontrar que nuestras debilidades se hacen muy pequeñas y tenemos mayor coraje, mayor fuerza y determinación cuando estamos en momentos de dificultades, porque viene una fuerza interna que nos conduce, que nace de ese gozo que recibimos de Dios. El gozo trae con él gratitud y servicio. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Es porque el dar produce satisfacción de gozo. Entonces, hablemos por último de la oportunidad de estar vivos. Este es el día en que ha actuado el Señor. Estemos hoy contentos y felices. El Salmo 118:24 en la versión TLA dice: hagamos fiesta en este día, porque en un día como este Dios actuó a nuestro favor. Tenemos todas estas razones para describir el gozo, y todo esto hace que el gozo se entienda bastante diferente y profundo que la alegría y la felicidad humana. Hablemos de otras razones para sentirnos gozosos. Tenemos que tener presente la alegría de la salvación. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La salvación es un motivo para estar contentos, para ser felices.
felices. Más que estar contentos y ser felices, es para tener gozo, porque esto no es un premio pequeño, esto es algo de gran importancia. Cosechar los frutos del Espíritu es otra de las razones para mantener el gozo. Esto lo vimos en Gálatas 5, 22, 23, donde remarca que es un fruto del Espíritu, es algo que el Espíritu nos da y mantiene en nosotros siempre que nosotros lo mantengamos la relación con Él. Otra de las razones para estar llenos de gozo es que somos herederos por gracia. El Salmo 119, 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Juan 14, 27 dice: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy hoy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo esto nos confirma que Dios nos ha dado muchos regalos, una herencia espiritual maravillosa, que a veces no tenemos en perspectiva y no le damos la importancia merecida. La palabra de Dios dice que Dios es digno de recibir alabanza y adoración. En Sofonías 3, 17, 18 dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres, como se celebra en un día de fiesta. Entonces, cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, Dios celebra en nosotros. Eso es una expresión de gozo. Vamos a hablar de la importancia de ministrarnos las emociones. Esto no lo he dicho en los videos anteriores y esto aplica para todas las emociones. Ministrar las emociones negativas o que están descontroladas es importante porque al ministrarlas a través de la palabra de Dios hace que la emoción que se está experimentando sea erradicada o transformada. A lo mejor sigue la situación estando allí, pero ya no vas a estar ansioso, ya no vas a estar iracundo, ya no vamos a estar descontrolados. Lo mismo ocurre con las emociones como la alegría, el contentamiento. Si nosotros ministramos a nuestras emociones, entonces no vamos a experimentar emociones malignas, con una alegría maligna o una alegría cínica, si nosotros nos estamos ministrando la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a sanar el alma para que tengamos solo la clase de emociones que edifican. Cuando las emociones son sometidas a la palabra, entonces comenzamos a manifestar emociones que son benignas, emociones que nos permiten estar felices y gozosos. Y aun cuando se presentare alguna emoción negativa, entonces vamos a poder gestionarlas correctamente, porque ya hemos sembrado y hemos manejado y hemos estado reeducando nuestro ser interno para reaccionar apropiadamente. Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, si te estás sintiendo triste, es importante ministrar la emoción para sentirse alegre, y si la alegría está descontrolada o es por una razón incorrecta, también es importante que sea ministrada, porque la razón para estar alegre en un cristiano debe ser benigna y no maligna. ¿Cómo podemos ministrar las emociones? Eso lo dice la misma palabra, Santiago 5, 13, 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. ¿Por qué en el misma cita el Señor escribe en este libro acerca de la tristeza, la alegría y la enfermedad física? Porque es que los dos primeros también son formas de enfermedad, pero del alma. La aflicción es una enfermedad del alma, y la alegría que no es apropiada también es una enfermedad del alma. Entonces, por eso están junto con las enfermedades del cuerpo. Y dicho sea de paso, las enfermedades del cuerpo, muchas de ellas dependen de emociones o se agravan por las emociones. Una persona que está enferma y está triste no tiene la misma recuperación que uno que está enfermo y está
optimista y está alegre. La medicina ya ha escrito mucho de esto. Yo solo les hago mención de que ya la palabra de Dios habla de que es importante ministrarse las emociones. Ahora, ¿cómo nos vamos a ministrar la alegría? Con citas como las que voy a compartirles en este momento. Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La versión TLA de Romanos 12:12 dice: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Entonces, te pedimos, Señor, Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios, en tu infinito amor, que nos ayudes a permanecer esperanzados en el tiempo de la espera, que estemos siempre gozosos en el tiempo de la espera, que tengamos una alegría expectante por aquella palabra de la promesa, cuando esperamos el cumplimiento, cuando estamos atravesando por esfuerzos para obtener algo. Dice: sufridos en la tribulación y constantes en la oración, que no abandonemos la oración, que seamos por el contrario perseverantes con la ayuda de tu Santo Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mi bendición para todo el que me escucha es que lo selles, Señor, con oración, que le pongas el deseo de mantenerse en oración, que puedan experimentar cómo sus emociones cambian cada vez que entran en oración, que los llenes del gozo de tu Espíritu, que aprendan a dar gracias por todo, porque es la voluntad suya que seamos agradecidos. El Salmo 94:19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Gracias, Señor bendito Dios, por traer consolación a cada uno de nosotros, tanto a las personas que me escuchan como a las que estamos involucradas en la creación de este canal. Gracias, Señor, por aliviar la pena y la aflicción de las personas. Gracias por darles motivos para mantenerse contentos, para tener una visión optimista de la vida. En Juan 15:11 dice: les digo todo esto para que sean tan felices como yo, porque el deseo de Dios es que seas feliz, pero por las razones correctas. Entonces le pedimos al Todopoderoso que nos permita desarrollar en nuestro interior, en nuestra conciencia, la benignidad de alegrarnos por los motivos correctos, disfrutar y ser felices por los motivos correctos, por aquellos que agradan a Dios, y depurar nuestra alma, limpiarla y purificarla del cinismo, de la maldad, de la perversidad, de todo lo que corrompe y es patológico en el poder de su nombre. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el momento en el que más problemas tenemos, en el momento en el que más débil nos sentimos, en el momento en que más angustiados nos creemos, en ese momento nos alegremos en el poder de tu fuerza. La versión TLA de 2 de Corintios 12:10 dice: me alegro de ser débil, de ser insultado y de ser perseguido, de tener necesidad y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace ser fuerte es reconocer que soy débil. Señor, porque siempre que reconocemos que somos débiles, podemos reconocer que te necesitamos y que queremos estar en tu presencia, y estando en tu presencia lo podemos todo y somos fuertes en ti, Señor bendito Dios. Que esto le sea revelado al que me escucha, que esto le sea revelado al que está oyendo esta oración, que esto le sea escrito por el dedo de tu mano en el corazón. El Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Señor bendito Dios, rodea la vida de la persona que escucha esta oración. Rodéala, Señor, conviértete en un refugio para esa persona y rodéala con cantos de liberación. Rodea su vida y las circunstancias de su vida. Rodea a sus seres queridos, oh Señor. Hazte un refugio para esta persona y rodéala con cantos de liberación. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas personas piensan que esta cita refiere a traerle a Dios. Y está bien si quieres dar para la obra, pero esto refiere también al hijo que tiene que mantener a una madre en cama, a un padre enfermo,
a los ancianos, a los padres y abuelos que están ancianos. ¿Cuántos hijos se olvidan de que tienen esa responsabilidad? O cuando lo hacen con disgusto del corazón. Si le vas a dar a tus padres, hazlo con amor, con alegría, con la misma alegría con que ellos invirtieron en tu crianza. Y si no lo invirtieron con alegría y no lo dieron con alegría, sé tú mejor que ellos y dale a ellos con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si alguna de las personas que me está escuchando está teniendo que atender un hermano, un familiar en cama y tiene grandes gastos médicos, Señor, quítale toda la tristeza, la preocupación, la angustia y permite que sea un dador alegre. Llénalo de alegría porque dando es como se recibe. Romanos 15:32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Señor, que crees y vuelvas a crear en el corazón de cada uno de los que nos escucha el gozo según tu voluntad. Oh Dios Todopoderoso, que según tu voluntad sea recreado el gozo de Dios en el corazón de todo el que me escucha y en mi propio corazón. Gracias te doy, Señor bendito Dios. El Salmo 9:2 dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Bendito seas, oh Señor, bendito Dios. Que cada uno de los que está en este momento compartiendo esta oración se regocije en ti, sienta regocijo en su corazón, séllale su vida con regocijo y alegría, llénalos con cánticos de júbilo, pon cánticos de alabanza en su boca, Señor, y que toda su casa se llene de cánticos y que todas sus circunstancias se llenen de la alegría que edifica el alma, de la alegría que es sana, que es benigna, que es misericordiosa, en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y los que te buscan, Señor, reciban el galardón de la alegría, el galardón del contentamiento, el galardón del regocijo, el galardón del gozo, el galardón, Señor bendito Dios, de tener unas vidas felices, el galardón de ver a sus hijos felices. Oh Señor bendito Dios, que la persona que está escuchando esto en este momento, si no se está sintiendo alegre, comience a sentirse alegre. Si tiene mucho tiempo que no experimenta alegría, felicidad, regocijo, contentamiento, date a conocer, restaura, restituye, recrea, vivifica el corazón de estas personas a través del poder de tu fuerza, a través del poder de tu Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Salmo 149:4, versión Reina Valera, dice: porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Hermosea el rostro la sonrisa, hermosea el rostro la alegría. Las personas felices se ven radiantes. Hermoséanos a mí y al que me escucha, a los que me escuchan y a mí. Hermoséanos con gozo, Señor bendito Dios. Primera de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Oh Señor bendito Dios, que practiquemos la piedad, pero que la acompañemos de contentamiento. Que tu Espíritu nos dé ambas virtudes y de las dos nos haga pleno en la plenitud de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Y la versión de las Américas dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero y victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Regocíjate, Señor, con cánticos de júbilo en la persona que me escucha. Regocíjate con cánticos de júbilo en todos nosotros. Regocíjate con cánticos de júbilo en medio del pueblo que necesita ser renovado en el poder de tu fuerza. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros
los lomos en la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sí, Señor, bendito Dios. Y te pedimos, oh Señor, reprendemos toda potestad en las regiones celestes que ministra los motivos equivocados para ser felices. Toda esa alegría maligna, cínica, patológica, la reprendemos y la llevamos cautiva a la obediencia de Cristo. Todas esas razones llenas de envidia para alegrarnos por el mal de otra persona, porque otra persona tiene lo que no tenemos. Señor bendito Dios, todas esas razones las llevamos cautivas a la obediencia de Cristo, llevando cautivas a la obediencia de Cristo toda la amargura que nos hace sentir que la alegría, el gozo, el contentamiento no son verdad, o que nosotros no los podemos disfrutar o recibir. Que estas personas sean libres de la amargura y sean llenas por el poder de tu fuerza. Atamos, ligamos y reprendemos la amargura, el cinismo, la negatividad y la tristeza que apagan la alegría, que la anulan, que nos impiden y nos ponen tropiezos para ser felices. Que el Espíritu Santo haga una obra en nuestro ser interior, reordenando en prioridades según tu palabra las razones para estar gozosos, las razones para ser felices y las razones para estar alegres. Que nos gocemos y nos alegremos en todo tiempo por las razones correctas, llenos de benignidad, llenos de gracia, llenos del poder de tu Espíritu, según tu favor en medio de nuestras vidas. Sella con tu favor a las personas que nos escuchan, oh Dios Todopoderoso, para gloria y honra de tu nombre. Amén. A los hermanos en la fe que nos han acompañado hasta aquí, bendiciones y gracias. A los amigos y amigas que nos acompañan, les recordamos lo que dice Romanos 10, 9, 11, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si piensas que estás preparado para hacer tu declaración de fe, allí en el lugar donde te encuentras, te invito a tomar una posición de reverencia y repetir esta oración junto conmigo. Yo te guío, pero tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser testigo de esta oración delante del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me entrego en obediencia a Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado y de toda forma de esclavitud. Escribe mi nombre, oh Señor Jesucristo, en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, para que nunca me aparte de tu voluntad, ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica, al ocultismo, al espiritismo, a la religión yoruba, al yoga y a toda práctica ancestral que me aparta del Evangelio de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a la metafísica y la nueva era. Renuncio a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la consagración y pactos de sangre hecho ante cualquier deidad, y renuncio a toda práctica mística y ancestral indígena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y declaro a Jesucristo mi Señor en toda área de mi cuerpo, alma y espíritu. Me consagro a Él y solo a Él. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Te damos la bienvenida como hermanos en la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Te sellamos con la sangre del Señor y te atamos al gozo, a la paz, a la alegría, a la benignidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.